¿Cuál fue un secreto que te ocultaron tus padres y que te impactó profundamente al descubrirlo? Cuando teníamos poco más de 30 años, mi hermano, 14 meses menor que yo, y yo descubrimos que nuestro padre pensó que mi hermano no era suyo durante sus primeros años. Mis padres ya estaban separados cuando ella concibió a mi hermano y, cuando mi padre venía a recogerme, yo lloraba si mi bebé no podía venir, así que él nos llevaba a los dos. Después de un tiempo, supongo que mi padre aceptó a mi hermano como suyo, ya que se parece un poco a él y, sin duda, tiene su personalidad. Mi padre terminó criándonos a los dos y nunca supimos ni oímos esta historia hasta una cena familiar cuando teníamos 30 y tantos años. 15 años después, mi madre me comentó casualmente que estaba casi segura de que mi tío era el padre biológico de mi hermano, ya que se acostó con ambos durante un fin de semana de locura, impulsado por un alto consumo de drogas. Me dio algunos detalles demasiado íntimos y le creo. Ese es un secreto que me llevaré a la tumba. No tendría sentido contárselo a nadie. Quiero mucho a mi hermano y a mi padre, y no quisiera que ninguno de los dos saliera lastimado por esto. Mis padres no se hablan desde hace probablemente 30 años. Mi madre fue desheredada por salir con mi padre y casarse con él. Yo era el consentido de mi abuela y, sin duda, era el nieto favorito. Pasábamos mucho tiempo juntos. Mi madre bromeaba diciendo que tuvo que separarme de sus brazos la primera vez que me vio. Mis abuelos querían mucho a mi padre y viceversa. Ellos dependían de mi padre para todo, ignorando por completo a mi tío, a quien mi abuelo odiaba profundamente. Incluso comparto mi segundo nombre con mi abuelo, así que no es que mi madre no quisiera a sus padres, eso es lo que vi al crecer, así que simplemente pensé que siempre había sido así. Estaba en mi adolescencia en el lago con mis abuelos y tías cuando una de ellas mencionó, Judy fue desheredada. Tuve ese momento de espera, ese es el nombre de mi madre. Resulta que antes lo odiaban, tenía el pelo largo, andaba en moto, no hablaba con su familia porque se fue el día que se graduó. Ya se había casado y divorciado una vez, y nunca veía a su otro hijo. Ellos asumieron que esto último era su culpa, cuando en realidad era por su exesposa. Eran ellos o él, y mi madre lo eligió. Siempre habían sido muy unidos, así que esto me sonaba absurdo. No tuvieron contacto durante 5 años en total. 2 años después de que se casaran nací yo y mi madre, agotada, se derrumbó y llamó a mi abuela para pedir ayuda. Ella llegó y asumió que mi padre no estaba porque era un vago, según sus palabras. Pero no, él trabajaba jornadas de 12 horas y luego quitaba nieve o cargaba camiones por dinero extra hasta las 2 de la madrugada para que mi madre no tuviera que trabajar. Un día él llegó a casa solo para prepararse un almuerzo y volver a salir. Mi abuela le cocinó y se disculpó por no haberle dado una oportunidad. Si no hubiera tenido a mis 2 abuelos y a mis 2 tías allí para confirmarlo, no lo habría creído basándome en lo que vi durante 13 años. Mi madre me mantuvo alejada de mi verdadero padre a propósito. Siempre me decía que él no me quería e incluso intentó convencerme de que era un sueño cuando le preguntaba por él. Tiempo después de la muerte de mi padre, estábamos tomando café en una cafetería cuando de repente soltó la bomba. Sabes que él quería verte cuando eras pequeña, pero yo no se lo permití. ¿Qué se le puede decir a eso? Él ya está muerto y ella acababa de confesar algo tremendo. Yo estaba demasiado atónita para hablar. Durante mucho tiempo, ella intentó convencerme de que mi padrastro era mi verdadero padre. Sin embargo, mi padre biológico nos escribió una carta que ella olvidó a la vista. Sospecho que en realidad hubo muchas cartas. La encontré, la leí y me enfadé muchísimo. No solo me impidió conocer a mi padre, sino que también me alejó de mi hermana mayor y de mi hermano menor. Más adelante, logré desarrollar una gran relación con mi hermana mayor, pero lamentablemente falleció demasiado joven, a los 54 años, a causa de un cáncer cerebral. Por suerte, mi padrastro fue un padre estupendo, aunque luchaba contra el alcoholismo, pero siempre me pregunté por qué mi padre biológico no quería verme crecer. Cuando cumplí 20 años, él me escribió y pudimos mantener una relación durante algunos años antes de que falleciera, así que al menos tuve eso. Mis padres fueron novios desde la secundaria. Mi papá me contó una y otra vez que se había casado con el amor de su vida. Siempre decía que mi mamá había sido su única novia. Realmente proyectaba la imagen de una pareja que creció junta y que solo se amó el uno al otro en esta vida. Como empezaron su relación siendo tan jóvenes, él me hizo creer que mi madre también solo había tenido a mi padre como su único compañero y amor. Sin embargo, mientras limpiaba la casa, encontré el diario a medio escribir de mi madre de su época universitaria. En él, escribía poemas desgarradores sobre amar a un hombre que no la correspondía.
como tengo una relación más cercana con mi padre. Le pregunté si alguna vez habían terminado su relación. Así fue como me enteré de que se separaron brevemente y que mi madre conoció a otro chico durante ese tiempo. De niña era muy curiosa y quería saber más sobre esa época de sus vidas. La prima de mi madre dejó escapar que mis padres solo volvieron a estar juntos, porque los invitaron a la misma fiesta después de su ruptura. Mi madre se emborrachó, se acostaron y ella terminó embarazada de mí. Se casaron por la presión del embarazo y así fue como volvieron a estar juntos. En realidad, si mi madre no se hubiera quedado embarazada de mí, puede que nunca hubiera vuelto con mi padre. A los 37 años, 4 años después de su muerte, descubrí que mi madre, quien me había criado sin ningún contacto con mi padre, me había mentido sobre quién era él en realidad. Casi una docena de personas sabían la verdad todo el tiempo, incluyendo a mi verdadero padre, a quien conocía solo como un amigo de toda la vida, y a una de las hermanas de mi madre. Mi paternidad fue un chiste interno durante más de 3 décadas. Uno de estos amigos me dijo que no había razón para no contactar a Larry, el hombre al que mi madre nombró como mi padre siempre, así que le envié una carta sincera. Larry no tuvo la integridad de decírmelo él mismo. Me enteré cuando su hija me contactó, en contra de la voluntad de su padre, preguntándome si me había hecho una prueba de ADN porque ella ya se la había hecho. Cuando me di cuenta de que habíamos estado en la misma plataforma durante varios años y no habíamos coincidido, me quedé impactada. Ella tuvo la amabilidad de mencionar que había oído que la relación de mi madre fue con otro hombre y, cuando le pregunté si sabía el nombre, me lo dijo. Me quedé atónita, aunque mi madre siempre había hablado bien de Larry. Siempre había criticado a este supuesto amigo. Decía que era un tacaño, un perdedor y que siempre había estado enamorado de ella. Incluso lo acusó de mirarme raro en las fiestas cuando era más joven. Ahora sé que me miraba porque soy claramente su hija y mi madre le había dicho con vehemencia, a él y a cualquiera, que sacara el tema, que no lo era. Aunque me alegra saber la verdad, esta situación me ha afectado muchísimo. No tengo hermanos, ni hijos, ni pareja. Y todas esas personas que lo sabían no tuvieron problema en guardar el secreto mientras yo lidiaba con la vida con muy poco apoyo tras la muerte de mi madre. Esa misma gente actuó como si fuera un milagro que mi padre y yo por fin nos hubiéramos reconciliado y asumieron que debía estar encantada. Tuve que ser yo quien se lo contara a mi abuelo, de 92 años. La tía que sabía la verdad tuvo la desfachatez de decirme pero al final te ha ido bien cuando le expresé mi frustración. Ahora bromeo diciendo que mi madre está muerta para mí en más de un sentido. Pero en realidad no es broma. En el momento en que descubrí la mentira, mi duelo por ella se transformó en dolor por la vida que podría haber tenido si me hubiera permitido ser una niña con 2 padres y 2 familias, en lugar de ser solo su soporte emocional. Descubrí que la razón por la que mi tía no le habla a mi padre es que él abusó de ella cuando era adolescente. Me enteré en el funeral de mi hermano mayor, cuando yo tenía 30 y tantos años. Nunca me había dado cuenta de que no eran muy unidos porque no lo veía mucho de pequeña. Ella era la tía joven y guay que conducía un descapotable y me parecía genial, pero nunca me percaté de que casi nunca estaba presente cuando él sí. Tampoco noté que no interactuaban mucho en las reuniones familiares. Fue entonces cuando todas las preguntas que mi madre me hacía cuando la visitábamos cobraron sentido. Pero, si ella lo sabía, ¿por qué le parecía bien que él me visitara sin supervisión? Claro que no hablábamos mucho cuando yo era adolescente porque a él le ofendía que no me gustara su novia de entonces, así que quizás fue lo mejor. Él no sabe que yo lo sé y que por eso ya no somos tan cercanos como antes. Decía que mi madre y yo éramos sus mejores amigas, incluso 25 años después de su divorcio. Además, mi abuelo materno tuvo una aventura con la hermana de mi abuela antes de que yo naciera. Ellos permanecieron casados hasta que él murió de Alzheimer hace unos años. También descubrí que ambos habían estado casados antes. Mi abuela estuvo con un hombre que intentó matarla varias veces y mi abuelo tuvo una esposa en Londres cuando tenía poco más de 20 años. Un historiador, cliente habitual de mi trabajo, cree que mi abuelo pudo haber hecho trabajo de inteligencia en los años 60. Esto porque no pudo encontrar información sobre él y porque su cronología de servicio no le cuadraba. La primera vez que surgió el tema, el cliente intentó corregirme diciendo que él habría luchado en Corea y no en Vietnam debido a su edad, pero todas las fotos e información de sus días en el cuerpo de marines eran definitivamente de Vietnam. Estoy segura de que hay mucho más de que aún no se ha derramado. Me enteré a finales de mi adolescencia de que mi abuelo paterno había querido que mi madre abortara mientras estaba embarazada de mí.
Ella tenía 17 años cuando quedó encinta y mi padre tenía 20. Estoy a favor del derecho a decidir y apoyo completamente a cualquiera que elija hacerlo, pero lo que me dolió fue el motivo por el que él quería el aborto. Como él y mi abuela eran personas muy instruidas y miembros distinguidos de la comunidad universitaria local, dijo que si mi madre tenía al bebé, arruinaría su reputación y sus vidas, las de mis abuelos. No le importaban mis padres ni lo que ellos quisieran, lo único que le preocupaba era que el bebé de mi madre arruinara su estatus social. Incluso intentó pagarle a mi padre para que se fuera del estado y la abandonara, así que podrías pensar que, en cuanto vio a su nieta, todo eso se desvaneció y se sintió abrumado por el amor de abuelo. Pero no, me trató como una mierda toda mi vida hasta que murió. Ni una sola vez en 18 años cambió de opinión sobre sus sentimientos hacia mí. Mis padres nunca me contaron todo eso hasta que, de repente, a los 17 años, me lo soltaron todo encima. Yo sabía que no le gustaba, pero darme cuenta de que, incluso a esa edad, él seguía enfadado porque yo no había sido un aborto, me afectó muchísimo. Este año cumplo 63 años. Mi padre era el menor de 6 hermanos y nació en 1929. Sus padres fallecieron alrededor de 1939, por lo que él y sus 2 hermanos fueron internados en un orfanato. Mi padre me contó muchas historias divertidas sobre la vida allí, como los niños se peleaban por los extremos de las hogazas de pan en la cena o cuánto le gustaba el campamento de verano al que iban todos juntos. También me contó historias más tristes y, obviamente, sabía que no era fácil estar en ese lugar. Se escapó 3 veces, las 2 primeras veces lo encontraron y lo trajeron de vuelta. La tercera vez hizo autostop desde Montreal hasta Toronto y nunca miró atrás. Conoció a mi madre cuando ambos trabajaban en el mismo restaurante y se amaron muchísimo durante toda su vida, unos años antes de morir. Me confesó que había sufrido abusos sexuales en el orfanato por parte de un hombre que trabajaba allí. Este sujeto había abusado de muchos de los niños. Esto me partió el corazón. Mi padre vivió con esto toda su vida y nunca encontró la manera de expresarlo. Creo que mi madre no lo sabía. Él cargaba solo con esta triste situación. Mi padre falleció en 2006 y busqué a esta persona en internet. Mi padre me había dicho su nombre. Descubrí que murió en 1985. Este año me enteré de que hubo una demanda colectiva contra el gobierno de Quebec por lo ocurrido en ese orfanato. Ojalá mi padre hubiera podido participar, no por el dinero, sino por la tranquilidad que le habría dado la justicia. Mi padre era un hombre amable y bondadoso, lo extraño todos los días. Hace unos 8 años, mi hermano y yo recibimos un correo electrónico de un hombre que buscaba a su madre biológica. El mensaje incluía una foto de una pareja y supe, al instante, que definitivamente era mi madre. Al principio, mi hermano y yo pensamos que tenía que ser una broma o una estafa, así que la confronté. Ella negó ser la de la foto en un primer momento, pero después de un tiempo admitió que era ella. Nacida en Japón y casada a los 18 años, dio a luz a un niño, pero lamentablemente su esposo falleció. Esto sucedió alrededor de la década de 1950 en Japón y era muy difícil en ese entonces ser madre soltera sin ingresos. Los detalles no están claros, pero ella decidió dar a su hijo en adopción a una pareja de la Marina estadounidense, pensando que podrían darle una vida mejor. Nunca le contó a nadie sobre esto hasta el día en que recibí ese correo electrónico y descubrí que tenía un medio hermano. Finalmente todos lo conocimos y fue maravilloso. Todos vivíamos en California, a solo 1 hora de distancia, sin saberlo durante años. Mi madre lloró cuando lo vio y dijo, pensé que nunca volvería a verte. Me alegró muchísimo que mi madre pudiera ver que él había tenido una vida estupenda con sus padres adoptivos. Ella falleció 6 meses después de aquel encuentro. No estoy seguro de si algo me impactó realmente, pero sí me sorprendieron, sobre todo porque lo mencionaron como parte de una conversación informal, como si yo siempre lo hubiera sabido. Primero, mi bisabuelo no era mi abuelo biológico, nunca lo supe hasta que murió cuando yo tenía 15 años. Como nieta mayor, no me invitaron a su funeral y nadie me lo dijo con enojo ni por venganza. Simplemente me enteré poco después. Nadie pareció aceptar que no me lo hubieran dicho antes. Su razón para no hacerlo fue que para mí no había diferencia, ya que él fue un bisabuelo excelente, y la verdad es que estoy de acuerdo con esa conclusión. Luego, descubrí que mi madre tuvo una aventura cuando yo tenía unos 5 o 6 años. No sabía que esa era la razón por la que mi padre era tan paranoico. Mi infancia estuvo marcada por lo cruel que él era con las mujeres, incluyéndome a mí. No me di cuenta de que sus afirmaciones tenían fundamento hasta que cumplí casi 30 años.
Esto me hizo replantearme sus arrebatos violentos cada vez que mi madre salía. Él le rogó que no se separaran cuando ella intentó dejarlo. Ella no tuvo otra aventura, pero mi padre nunca le creyó. Me resulta incomprensible que se quedaran juntos tanto tiempo por el bien de los hijos, cuando fue algo sumamente perjudicial. Finalmente, supe que la única razón por la que mis padres me obligaban a ir a la iglesia todas las semanas era para que entrara en una buena escuela secundaria. No tengo idea de cuánto tiempo planearon esto, pero funcionó. El vicario escribió una carta de apoyo y entré. En cuanto mis padres se separaron, dejaron de llevarme, mi madre dejó de ir por completo y mi padre solo iba de vez en cuando. Descubrí que no eran tan devotos como yo pensaba. Durante algunos años seguí yendo sola y fui monaguilla, pues la iglesia era un lugar amable, pero pensar que todo empezó como un complot para elegir mi colegio fue un shock que me hizo replantearme muchas cosas de mi infancia.